Bueno, en cuanto a biología celular, que es la ciencia que estudia nuestros componentes celulares, nuestro organismo está formado por millones de tipos celulares, ¿sí? La estructura general de la célula, ustedes conocen que está rodeado por lo que es una membrana plasmática, y en el interior tenemos lo que es el núcleo con distintas organelas. Podemos tener un citoesqueleto, inclusive podemos tener lo que es en el citoplasma o citosol, podemos tener inclusiones, ¿sí? Que la vamos a ir repasando. Esta estructura celular dijimos que está rodeada por una membrana plasmática. Esta membrana plasmática a mí es muy importante porque me permite separar el medio externo del medio interno. Recordemos que no es visible al microscopio óptico, ¿sí? Dentro de las funciones tenemos que tiene funciones de principalmente estructura, o sea, compartimentalización sería lo que habíamos mencionado en cuanto a que permite separar lo externo de lo interno. Aparte, proporciona una barrera permeable, selectiva, interviene, por ejemplo, en el transporte de sustancias, responde a estímulos externos, interacción celular, entre otros. Recordando que la misma está compuesta por lípidos, lípidos que pueden ser fosfolípidos, esfingofosfolípidos y colesterol. Estos lípidos es lo que le da la característica de la fluidez de la membrana, de mosaico fluido, si recuerdan, que tiene un extremo polar, que son las cabezas, o unos extremos no polares, que son las colas, ¿sí? Es por ello que la disposición de la parte polar que tiene, o sea, estas moléculas son anfipáticas. Esta región de la cabeza es hidrofílica, y esto es hidrofóbica. Por eso son moléculas anfipáticas y le dan la fluidez característica. Así también podemos ver que tenemos proteínas que atraviesan toda la membrana plasmática, proteínas integrales, y después tenemos que están proteínas periféricas que están en un extremo u otro de la membrana plasmática. Estas proteínas integrales pueden, por ejemplo, o en realidad las proteínas pueden actuar como bombas, como canales para el transporte de ciertas sustancias, o también pueden cambiar de su forma conformacional para realizar el transporte, pueden ser receptoras, o pueden ligar estructuras al citoesqueleto, o funcionar como enzimas. Y otro componente que vamos a mencionar de estas membranas plasmáticas son los carbohidratos. Carbohidratos que ustedes lo van a ver que están formando glucolípidos o glucoproteínas, ¿sí? Bien. O luego, dentro de la célula, habíamos mencionado que tenemos lo que es el núcleo. El núcleo, que es el lugar donde, digamos, se localiza la información genética de cada uno, porque contiene el ADN. El núcleo que está de una célula que no está en división, o sea, está en interfase, está formado por lo que es la cromatina, por el nucleolo, por la envoltura nuclear, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, nosotros esta envoltura nuclear está formada por una membrana externa en relación con el retículo endoplásmico rugoso y una membrana interna. Acá tenemos la lámina nuclear, ¿sí? Y vemos que esta membrana nuclear tiene poros que están asociados a proteínas, forman el complejo de poros. Y también estos permiten el transporte bidireccional selectivo de moléculas entre lo que es el núcleo y el citoplasma. Acá también tenemos la cromatina,
Esta cromatina puede estar, digamos, que es el material nuclear organizado, podemos encontrar en forma de eucromatina o heterocromatina, que ya lo vamos a ver más adelante. El núcleo, como ustedes pueden ver, acá nosotros, si nosotros vemos en los preparados histológicos, vamos a ver que la forma no es la misma, ¿verdad? Esta forma, por ejemplo, acá observamos núcleos y esto es el citoplasma. Acá lo vemos como el núcleo bien redondito, en cambio en esta célula está alargado en sentido vertical, esto es el citoplasma, y acá es como que está alargado en sentido horizontal. Adquiere la forma de la célula. También el núcleo, como ustedes ven acá, pueden tener también en distintas localizaciones, en la zona central de la célula, en una zona más apical o en una zona más basal. Acá, por ejemplo, vemos que están células musculares con los núcleos en la parte más apical. Acá vemos esto, que son células donde el núcleo está localizado más en la región basal. Acá vemos una forma de un frotis donde los núcleos tienen la forma lobulada, de lóbulos, ¿sí? Y acá vemos los núcleos, que hay células que pueden tener dos núcleos, como hepatocito, o células que pueden ser como esta, que tienen muchos núcleos, una célula multinucleada. Acá es para ver esta imagen lo que habíamos mencionado sobre el tema de la cromatina, que tenemos dos tipos de cromatina, una heterocromatina que es más condensada y una eucromatina que es más laxa. La heterocromatina, digamos, es la más que, digamos, si está más condensada, no está activamente, transcripcionalmente activa. Acá vemos, por ejemplo, este es un linfocito de un frotis sanguíneo, donde vemos cómo tiene la heterocromatina. En cambio, por ejemplo, acá tengo el nucleolo y la cromatina es bien laxa, como lo podemos ver en esta imagen, que esta es una neurona. Entonces, en la eucromatina es más laxa y activamente, o sea, transcripcionalmente más activa, porque estas se encargan permanentemente, estas neuronas, de sintetizar los neurotransmisores, por eso son muy activas. Cuando digamos esta cromatina está, digamos, condensada, un grado máximo de condensación, forman los cromosomas. Y también me olvidé de mencionar que acá tenemos el nucleolo. El nucleolo es una estructura basófila donde se produce lo que es la síntesis de la ARN ribosomal, el mensajero ribosomal, y contiene todas las proteínas reguladoras del ciclo celular. Y se tiñe basófilamente, o sea, intensamente, con hematoxilina y colorantes básicos. Acá podemos ver el nucleolo, acá también tenemos, este es el núcleo y el nucleolo de la neurona. También otros organelas membranosas que encontramos en las células son los endosomas, que estos, digamos, son estructuras membranosas rodeadas por membrana que participan en los procesos endocíticos, donde se los puede clasificar en temprano por la fórmula túbulo vesicular que tienen, donde tienen en su interior, digamos, un pH más ácido, o, por ejemplo, el endosoma tardío, que están más cercanos, inclusive lo que es al Golgi y al núcleo, que este ya tiene como una estructura más en catáfilas de cebolla y tiene un pH más ácido. Estos endosomas tardíos son los que generalmente, cuando se completan con enzimas hidrolíticas, se transforman en lisosomas. Acá tenemos los lisosomas como derivan de estos endosomas tardíos. Estos lisosomas, entonces, estructuras, órganos membranosos con enzimas hidrolíticas,
que participan en lo que es, por ejemplo, degradación de macromoléculas, de procesos endocíticos como de la célula. Estos, por ejemplo, nosotros los vamos a encontrar o sea, en las células, sobre todo de hígado, de cerebro, de hueso, en hueso sobre todo en unas células que se llaman osteoclastos. Acá tenemos el retículo endoplásmico rugoso, otro componente membranoso de la célula, que si uno lo ve, por ejemplo, ultraestructuralmente al microscopio electrónico, vemos que está formado por sacos membranosos aplanados e interconectados que tienen adosados los ribosomas. Entonces, estos ribosomas tienen ARN y proteínas. Por eso es que nosotros observamos en los preparados histológicos las células que tienen abundante retículo endoplásmico rugoso como una basofilia citoplasmática, es decir, distintas tonalidades de azul a morado, ¿sí? Por eso se tiñen intensamente con colorantes básicos. Acá podemos ver ultraestructuralmente lo que es el retículo endoplásmico rugoso, y acá podemos ver imágenes, por ejemplo, estas son un preparado histológico óseo, donde vemos estas células que se llaman osteoblastos, y miren, tienen el núcleo, y miren el citoplasma, la basofilia citoplasmática, porque como sabemos que son el retículo endoplásmico rugoso, digamos, las funciones de la síntesis de proteínas. Entonces, ustedes pueden apreciar la basofilia que tienen estas células. Lo mismo, este es un preparado de páncreas, donde se ven estas estructuras que se llaman acinocerosos, y ustedes van a ver que los mismos tienen una porción, acá está el núcleo, y este es el citoplasma. ¿Ven esas regiones más basófilas, más azul, como azuladas moradas? Esas regiones tienen una gran cantidad, como son sintetizadoras de proteína, de retículo endoplásmico rugoso. Acá se ve con mayor, o sea, en esquema, digamos, tenemos lo que es el núcleo, nucleolo, y el citoplasma de una neurona. Todas estas estructuras que se ven ahí son retículo endoplásmico rugoso, que específicamente acá en tejido nervioso se llaman cuerpos de Mills. Acá es la imagen como ampliada de esta, donde podemos ver el acinoceroso con una región apical más acidófilo, y miren la región basal más basófila, dada la presencia del retículo endoplásmico rugoso. Vemos lo que es los núcleos celulares con los nucleolos. Acá vemos lo que es el retículo endoplásmico liso en una fotografía de microscopía electrónica, donde vemos que este retículo endoplásmico liso son túbulos cortos anastomosados, que a diferencia del retículo endoplásmico rugoso, carecen o no se asocian a ribosomas. Como tienen muchas membranas, porque son órganos membranosos, generalmente las células que presentan un gran desarrollo de un retículo endoplásmico liso muestran una acidofilia celular, como estas que podemos apreciar este es un preparado de testículo, donde se ve en los intersticios de estos túbulos seminíferos, se ven estas células que vemos que tiene su núcleo, y miren la acidofilia del citoplasma, por la gran presencia de membranas que tienen del retículo endoplásmico liso. Recordemos que este órgano es un órgano, digamos, principal de desintoxicación, de conjugación de sustancias nocivas. También interviene en lo que es los metabolismos de lípidos y de esteroides, por eso lo vemos, estas hormonas, estas células producen la hormona testosterona. También interviene en lo que es el metabolismo de glucógeno, en la formación y reciclaje
de membranas. Acá tenemos lo que es el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi está bien desarrollado en lo que son en las células secretoras. Si uno lo ve, digamos, con un microscopio electrónico, vamos a ver que está formado por cisternas aplanadas, sacos aplanados, cisternas de membrana, que tienen, estas cisternas están ubicadas en forma de que, por ejemplo, tienen una cara cis, que está más relacionado con el retículo endoplásmico rugoso, y una cara, una cara cis y una cara trans. ¿Estamos? Una cara cis, que es formadora, y una cara trans, que es madurativa. Y entre ambas, unas intermedias. ¿Qué hacía el aparato de Golgi? Actuaba lo que es en la maduración, en la modificación posttraduccional, clasificación y envasado de las proteínas. Aparte, también con el retículo endoplásmico, forman lo que es las lisosomas, vesículas secretoras u otros componentes citoplasmáticos. Cuando yo lo veo al microscopio óptico, no se tiñe con hematoxilina y oscila. Por ejemplo, se observan, dijimos, tanto en las células secretoras, y acá vemos, por ejemplo, en esta célula, que tengo lo que es el núcleo, y miren la diferencia del color. Esto, como no se tiñe con los colorantes habituales, aparece como esta coloración más pálida, que tiene un gran desarrollo de un aparato de Golgi. Acá tenemos otra organela que están presentes sobre todo en las células que generan y consumen gran cantidad de energía o realizan transporte de líquidos o electrolitos. Estas tienen lo que es un órgano membranoso con una membrana externa, una interna. Vemos estas que forman las crestas mitocondriales y tenemos una matriz mitocondrial. Esta contiene todas las enzimas del ciclo de Krebs y enzimas que participan en la beta oxidación de los ácidos grasos. Son las organelas que nos permiten obtener energía. Por eso son las células que, son más abundantes en las células que generan y consumen gran cantidad de energía, y si están presentes en esa célula, a su citoplasma le da la característica, porque tienen muchas membranas, acidofilia citoplasmática, ¿sí? Por las membranas. Lo anterior era la basofilia, por ejemplo, del RER, era por el ARN, ¿verdad? Entonces acá tenemos un preparado, por ejemplo, de riñón, donde vemos que esta estructura no es lo mismo que esta otra. Esta tiene abundante cantidad de mitocondrias, por eso vemos el núcleo y el citoplasma acidófilo, con una coloración más rosadita, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, un preparado de glándulas sublingual, donde vemos estos conductos que se llaman conductos intercalares, donde vemos todos sus núcleos, y miren la acidofilia citoplasmática, porque tienen también abundantes mitocondrias. Recordemos que estas células, estas organelas también tienen lo que es ribosomas, ARN y ADN. Bueno, y acá tenemos también estructuras que encontramos en la célula, que son órganos no membranosos y forman parte del citoesqueleto. Tenemos los microtúbulos, por ejemplo, que son cilindros huecos formados por tubulina, y por ejemplo están formados por esto los cilios y los flagelos, ¿sí? Estos, digamos, dentro de las funciones en la célula podemos mencionar como que participan en el transporte vesicular intracelular, como forman parte de los cilios y flagelos en el movimiento de los mismos, fijación de cromosomas al uso mitótico,
en el alargamiento y movimiento o migración celular y obviamente en el mantenimiento de la forma celular. También vamos a encontrar estos microfilamentos de actina, que son más delgados, cortos, que también sirven de anclaje y movimiento a las proteínas de membrana, por ejemplo, o forman el núcleo de las microvellosidades y también intervienen en lo que es en la locomoción celular. Y tenemos los filamentos intermedios, que estos filamentos intermedios generalmente son estructuras de sostén o estructura general. Estos, digamos, también se van diferenciando en cuanto a su tamaño. Estos ya son más delgaditos que, o sea, tenemos microtúbulos, filamentos intermedios y ahí los filamentos delgados de actina. Estos intermedios dijimos que sirven de sostén o estructura general, y de acuerdo a su composición y proteica y distribución celular vamos a encontrar de distintos tipos en los distintos tejidos, que por ejemplo vamos a encontrar formando citoqueratinas en distintos epitelios, vamos a encontrar por ejemplo formando lo que es dimentina en células, digamos, que nos van a dar mesenquimática, en neuronas, neurofilamentos, en las células musculares, por ejemplo, formando de los filamentos intermedios de desmina, ¿sí? También podemos encontrar inclusiones en el citoplasma, que son estructuras citoplasmáticas o nucleares que tienen propiedades tintoriales y vienen del producto de desecho metabólico celular, como de lipofucsina, hemosiderina, glucógeno, lípidos. Y la matriz citoplasmática, citosol, sustancia fundamental, que ya habíamos hablado un poquito, que es un gel acuoso concentrado, que encontramos todos los iones orgánicos, como sodio, potasio, calcio, moléculas orgánicas de carbohidratos, lípidos, proteínas. ¿Estamos? Y es donde ocurre, digamos, todos los procesos fisiológicos fundamentales de la vida celular. Y con esto finalizamos la descripción celular de una célula eucariota. Muchas gracias por su participación.